Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un episodio que promete ser de esos que nos hacen pensar, de esos que nos dejan con la boca abierta y reflexionando sobre las profundidades de la vida y las relaciones humanas. El título que nos trae hoy es realmente intrigante. Kerem le dijo a Hande: te encontraré la verdad revelada. ¡Guau! Ya desde el título se siente esa chispa de misterio, esa promesa de un descubrimiento importante, ¿verdad? Vamos a desgranar juntos qué podría significar esta frase, qué podría haber pasado entre Kerem y Hande, y por qué esta verdad revelada es tan crucial. ¿Es una promesa de amor eterno? ¿Una amenaza velada? ¿O quizás el inicio de una búsqueda profunda de conocimiento? En este vídeo vamos a sumergirnos en las posibles interpretaciones, explorar los contextos en los que esta frase podría surgir y, lo más importante, vamos a invitarlos a ustedes a ser parte de esta conversación. Queremos escuchar sus ideas, sus teorías, sus propias interpretaciones. Así que si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que le den a ese botón de suscribirse. De verdad, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido así, contenido que nos conecta y nos hace reflexionar juntos. No se queden fuera de esta comunidad. Ahora sí vamos a empezar a desentrañar este enigma. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Te encontraré la verdad revelada. Pensemos primero en los nombres. Kerem y Hande. Son nombres que evocan una cierta familiaridad, quizás una relación cercana, un vínculo que permite un nivel de intimidad tan profunda como para que una promesa así tenga peso. Podríamos estar hablando de una pareja, de amigos íntimos, o incluso de hermanos. La naturaleza de su relación es fundamental para entender el alcance de esta declaración. Imaginemos un escenario romántico. Kerem, enamorado perdidamente de Hande, siente que hay algo que ella no ve, algo que la limita o la confunde. Quizás Hande está atrapada en sus propias dudas, en sus miedos, o en una visión del mundo que Kerem considera incompleta. Él, con todo el amor y la determinación que puede reunir, le promete que él, de alguna manera, la guiará hacia esa verdad revelada. Podría ser una verdad sobre sí misma, sobre su potencial, sobre el amor verdadero, o incluso sobre el propósito de la vida. Esta verdad para Kerem es lo que liberará a Hande, lo que le permitirá florecer y ser verdaderamente feliz. Él no solo la ama, sino que la comprende a un nivel tan profundo que se siente en la obligación de ayudarla a alcanzar su máximo potencial. La promesa no es solo para él, sino para ella, para su bienestar. Es un acto de amor altruista, una apuesta por el futuro y la plenitud de la persona amada. Piensen en las veces que hemos sentido que alguien especial no está viendo algo obvio, algo que para nosotros es claro como el agua. Esa frustración, mezclada con el deseo de ayudar, puede llevarnos a hacer promesas similares. Kerem, en este contexto, podría estar actuando como un faro, como esa luz que guiará a Hande a través de la niebla de la incertidumbre. La verdad revelada sería ese momento eureka, ese instante de iluminación donde todo cobra sentido. Y él se compromete a ser el catalizador de ese descubrimiento. No es una promesa vacía, es una misión. Pero ¿qué pasa si el contexto no es tan romántico? ¿Y si hay un componente de conflicto? La frase "te encontraré la verdad revelada" también puede tener un tinte de desafío, de confrontación. Quizás Hande ha estado ocultando algo, mintiendo, o actuando de una manera que Kerem considera perjudicial, no solo para ella, sino quizás para otros. En este caso, la verdad revelada no sería algo positivo y liberador, sino algo que necesita salir a la luz, algo que debe ser expuesto. Kerem se convierte entonces en un detective, en un investigador. Su objetivo es desenmascarar una falsedad, una mentira que Hande, por alguna razón, se niega a reconocer. Imaginemos que Hande ha construido una vida basada en una ilusión, o que ha cometido un error grave y lo está encubriendo. Kerem, al descubrir la verdad, se siente compelido a enfrentarla. La frase se convierte en una advertencia: no puedes seguir así. La verdad va a salir a la luz, y yo me encargaré de que así sea. La verdad revelada aquí es esa realidad incómoda, esa verdad que puede ser dolorosa, pero que es necesaria para sanar o para empezar de nuevo. La implicación es que Kerem está dispuesto a remover cielo y tierra para descubrir lo que está oculto. Podría estar motivado por la justicia, por la decepción, o incluso por un deseo de proteger a Hande de las consecuencias de su propio engaño. Este escenario abre un abanico de posibilidades narrativas. ¿Qué tipo de verdad podría ser?
¿Un secreto familiar? ¿Una traición? ¿Un error profesional con graves consecuencias? La intensidad de la promesa de Kerem sugiere que la verdad es significativa algo que cambiará la dinámica entre ellos y quizás el curso de sus vidas. La palabra revelada implica que está oculta, que no es evidente a simple vista, y que su descubrimiento requerirá esfuerzo, perspicacia y quizás incluso valentía. Ahora pensemos en el acto de encontrar. No es algo pasivo. Implica una búsqueda activa. Kerem no está esperando que la verdad caiga del cielo. Él va a salir y a buscarla. Esto nos da una idea de la determinación de Kerem. Es un hombre de acción, alguien que no se conforma con las apariencias. Si cree que algo está mal, o que algo importante está oculto, no descansará hasta descubrirlo. Esta cualidad de perseverancia puede ser admirable, pero también puede ser peligrosa, dependiendo de la naturaleza de la verdad y de las consecuencias de su descubrimiento. ¿Podría ser la verdad revelada algo más abstracto, algo filosófico o espiritual? Quizás Ande está pasando por una crisis existencial, sintiéndose perdida y sin propósito. Kerem, viéndola así, quiere ayudarla a encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. La verdad revelada podría ser esa comprensión profunda del universo, de nuestro lugar en él, o de nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. En este caso, la búsqueda de Kerem no es de información concreta, sino de sabiduría, de una perspectiva que pueda transformar la visión del mundo de Ande. Él se compromete a ser su guía en este viaje de autodescubrimiento y entendimiento universal. Este tipo de verdad revelada suele ser el resultado de una profunda introspección, de la meditación, o del estudio de filosofías o religiones. Kerem podría estar proponiendo que juntos explorarán estas vías para encontrar las respuestas que Ande necesita. La promesa sería una invitación a un viaje espiritual y mental, un compromiso a recorrer ese camino juntos hasta que Ande alcance la claridad y la paz que busca. Es una promesa de acompañamiento en la búsqueda de un significado más profundo en la vida. Otra interpretación interesante surge si consideramos el contexto de una historia, de una narrativa. Podría ser Kerem un escritor, un artista, o incluso un detective ficticio, y Ande su musa, su inspiración, o la protagonista de su historia. En ese caso, la verdad revelada podría ser la culminación de su obra, el desenlace perfecto que él está buscando crear para ella, para su personaje. La frase se convertiría en una promesa artística: voy a crear la historia definitiva para ti, donde toda la verdad sobre tu ser, sobre tu destino, será finalmente expuesta. Imaginen a un director de cine que le dice a su actriz principal: no te preocupes, Ande. Voy a hacer esta película de tal manera que el mundo entero verá la verdad sobre tu talento, sobre tu esencia. Te encontraré esa verdad revelada a través de mi arte. O un escritor que le promete a su personaje: te daré voz, Ande. Tu historia será contada de forma que todos comprendan la profundidad de tu ser, tus luchas y tus triunfos. Te encontraré esa verdad revelada que te hará inmortal. Este es un escenario donde la verdad no es tanto un hecho a descubrir, sino una faceta del ser que se pone de manifiesto a través de una creación. La palabra revelada también puede tener connotaciones religiosas o místicas. En muchas tradiciones, la revelación es un conocimiento que proviene de una fuente divina o sobrenatural. Si Kerem y Ande comparten creencias espirituales, la frase podría significar que Kerem se compromete a ayudar a Ande a recibir una epifanía, una iluminación divina, o una comprensión directa de lo divino. Él podría estar actuando como un guía espiritual, un mentor que la ayudará a abrirse a la experiencia de lo sagrado. La verdad revelada sería entonces una verdad espiritual, una conexión directa con lo trascendente. Consideremos el posible impacto de tal promesa. Si Kerem realmente cumple su palabra, la vida de Ande podría cambiar radicalmente. Si la verdad es positiva y liberadora, podría ser el inicio de una nueva etapa de felicidad y realización. Si la verdad es dolorosa o desafiante, podría requerir un gran coraje y fortaleza para afrontarla y seguir adelante. En cualquier caso, una verdad revelada raramente deja a las personas indiferentes. La forma en que Kerem dice te encontraré es también muy reveladora. No es un encontraré la verdad. Es te la encontraré a ti. Esto subraya la importancia de Ande en el proceso. La verdad está intrínsecamente ligada a ella, es parte de su ser, de su experiencia. Y Kerem se dedica a ese descubrimiento, a esa revelación, como un regalo para ella.
¿Y qué hay de la posible reacción de Ande? Podría recibir esta promesa con esperanza, con gratitud, con escepticismo o incluso con miedo. Dependiendo de su personalidad y de su situación actual, su respuesta podría variar enormemente. Si está buscando respuestas, se sentirá aliviada y esperanzada. Si está tratando de mantener algo oculto, se sentirá amenazada y temerosa. Su reacción, a su vez, podría influir en el curso de la historia. Pensemos en la universalidad de esta frase. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de encontrar una verdad, ya sea sobre uno mismo, sobre los demás, o sobre el mundo? Esta frase resuena porque toca esa fibra humana de búsqueda, de anhelo por la claridad y la comprensión. Todos en algún momento hemos deseado que alguien nos ayude a ver las cosas con más claridad, a desvelar lo que está oculto. Además, la frase lleva implícita una relación de poder, aunque no necesariamente negativa. Kerem se presenta como aquel que tiene la capacidad de encontrar y revelar. Esto podría ser porque él ya posee ese conocimiento, o porque está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para obtenerlo. Ande, por otro lado, es la receptora de esta verdad, la que necesita ser encontrada en su verdad. Este tipo de promesas, aunque suenen grandiosas, también pueden ser cargas pesadas. Si Kerem no logra encontrar la verdad revelada, o si la verdad que encuentra es destructiva, la promesa podría convertirse en una fuente de decepción o conflicto. La expectativa generada por una frase tan potente puede ser difícil de cumplir. Sin embargo, lo fascinante de esta frase es su ambigüedad. Nos invita a imaginar. Nos permite proyectar nuestras propias experiencias y deseos en ella. Podría ser el inicio de una historia de amor épica, de una aventura emocionante, de un drama conmovedor, o de una profunda reflexión filosófica. La belleza de la narrativa está en las infinitas posibilidades que se abren ante nosotros. Kerem, al hacer esta promesa, se está comprometiendo a un viaje. Un viaje que podría ser largo y arduo. La verdad revelada no suele ser algo que se encuentra fácilmente. Requiere paciencia, perseverancia y a menudo un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Kerem está mostrando una dedicación que va más allá de lo superficial. Está dispuesto a invertir tiempo y energía para desentrañar algo que considera de vital importancia para Ande. Y para nosotros como espectadores, esta frase nos plantea preguntas. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué verdades necesitamos que se nos revelen? ¿Estamos dispuestos a buscar esas verdades, incluso cuando son incómodas? La frase de Kerem actúa como un espejo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas internas. Además, es interesante notar la fuerza de la palabra encontraré. No es un intentaré encontrar, sino un firme encontraré. Esto denota una seguridad en sí mismo, una convicción inquebrantable. Kerem cree en su capacidad para desentrañar la verdad, y en su deseo de hacerlo por Ande. En resumen, la frase Kerem le dijo a Ande, te encontraré la verdad revelada, es un poderoso disparador de historias. Puede ser una promesa de amor y descubrimiento, un desafío ante la falsedad, una búsqueda de significado, o una expresión de arte. La clave está en la relación entre Kerem y Ande, en la naturaleza de la verdad revelada, y en el contexto en el que se pronuncian estas palabras. Y ahora, con toda esta reflexión, llega el momento de que ustedes tomen la palabra. ¿Qué les sugiere esta frase? ¿En qué tipo de historia creen que podría encajar? ¿Qué creen que Kerem está prometiendo realmente a Ande? ¿Es una promesa que les gustaría recibir? ¿O quizás les da un poco de escalofrío? Déjenme sus ideas, sus teorías, sus interpretaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y saber qué piensan. De verdad que sus comentarios enriquecen muchísimo nuestros vídeos y crean una conversación muy interesante. Ha sido un viaje fascinante desentrañar las posibles capas de esta enigmática frase, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un pulgar hacia arriba es una forma fantástica de mostrarnos que estamos en el camino correcto y nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y si conocen a alguien a quien creen que le gustaría esta conversación, por favor, compartan este vídeo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito y quieren seguir explorando temas intrigantes como este con nosotros, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos.
Estamos creando contenido nuevo constantemente y no querrán quedarse afuera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí, su atención y su participación son lo que hacen que todo esto valga la pena. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando las maravillas de las historias y las palabras. ¡Chao!